versículos 7 al 18. Dice el versículo 7. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlos bien. También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos, y también Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Señor, te rogamos que a través de tu palabra nos transformes. Que a través de tu palabra podamos contemplar tu gloria, tu belleza, tu bondad, Señor. Y que te amemos y te sigamos, Padre. Transfórmanos, Señor. Muéstranos en qué estamos errados. Pero sobre todo, permítenos contemplar a Cristo, Señor, a fin de amarlo y atesorarlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hace algún tiempo platicaba con una mamá que asiste a una iglesia. Ella es una mamá sola, tiene sus hijos. Y en la plática, parte de lo que hablábamos era que para poder sustentar a su familia, esta mamá tiene que trabajar, como diríamos, de gallo a grillo, de grillo a gallo, de gallo a grillo. Y entonces estábamos en la plática y hablábamos acerca de los hijos. Y ella lloraba porque decía, es que yo no tengo el tiempo para darle a mis hijos la atención que ellos necesitan. No puedo sentarme a conversar con ellos. No puedo sentarme a estar atento a lo que están viendo y están haciendo. Porque yo todo el día estoy trabajando. Y no puedo dejar de trabajar porque soy el único proveedor de casa. Y entonces yo le decía, bueno, pero tú tienes iglesia. Sí, Dios dice que Él es el esposo de las viudas. Y su respuesta fue esta. Pues sí, Dios es el esposo de las viudas, pero ¿qué diferencia hace? ¿Cuál es la diferencia práctica para mí en mi vida diaria? ¿Cómo se ve que Dios sea el esposo, mi esposo? Y cuando estábamos conversando y ella respondió esto, para mí fue algo difícil. Porque ¿cuál es la diferencia? Nos gustan esos versículos. Dios es el esposo de las viudas, el padre de los huérfanos. Pero cuando alguien pierde a su padre y a su madre, si tú vienes y le dices, no te preocupes, Dios es tu padre, ¿ese es un consuelo? Como que sí, como que no, ¿no? Falta algo más. Un autor dice, ¿hay algo peor que la soledad? El aislamiento en solitario sigue siendo el peor castigo para un adulto. Y el tiempo fuera es el peor para muchos niños. La traición, la burla, la vergüenza, el chisme, la fuerza de todos esos está en que nos aíslan de otros. Ser incomprendido o no ser conocido es una versión más leve de la soledad. No me entiendes, no me conoces. Es tan común que nos olvidamos de cuánto duele. La soledad, dice un doctor, mata como las enfermedades.
y produce más dolencias, como si fuera una cascada. La soledad es un problema humano que se enfatiza muchas veces en medio de las dificultades. Y podemos estar solos o sentirnos solos, aun cuando estamos rodeados de muchas personas. Tal vez te ha pasado a ti. Tal vez te está pasando en este mismo momento, que estás pasando por alguna situación y te sientes solo, aun cuando hay mucha gente a tu alrededor. Y la pregunta que yo quisiera presentarte es esta. ¿Qué diferencia hace la iglesia en medio de las dificultades de la vida y la soledad? ¿Qué diferencia hace la iglesia? Y cuando digo iglesia, solo para ser claros, me estoy refiriendo a las personas que están aquí, no al lugar. Porque al final de la carta de Pablo vemos un saludo muy largo. Y si pusiste atención, hay muchos nombres, muchos de los cuales, si es la primera vez que pasas por aquí, no tenemos ni la menor idea de quiénes son. No se nos da mucha información de algunos. Por ejemplo, conoces a un Jesús que le dicen el justo, y es todo. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Pero está mencionado aquí. Y es bastante interesante ver que Pablo toma un espacio considerable para mandar saludos y mencionar personas en una carta dirigida a una iglesia que él no conoce. Pablo nunca ha ido a Colosas. Y entonces es como si yo en este momento te empezara a decir, amada iglesia, te manda saludos David y Juan y Brian. ¿Qué significa para ti eso? Pues nada, porque no tengo ni la menor idea de quién es David y Juan y Brian. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo se toma tanto tiempo para mencionar tantos nombres? ¿Cuál es el propósito de este saludo tan largo? En otra forma, ¿qué hace todo te manda saludos, va, viene, mándamelo, recíbelo? ¿Qué hace todo esto en una carta cuyo mensaje es Cristo más nada igual a todo? ¿Qué hace todo esto en una carta que dice Cristo más nada es igual a todo? Y para responder esta pregunta, vamos a responder 3 preguntas primero. Número 1, vamos a responder, ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son? Número 2, ¿qué hacen estas personas? Y número 3, ¿qué tienen que ver con la suficiencia de Cristo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y qué tienen que ver? ¿Por qué están metidas aquí? Porque recuerda, la Biblia no contiene detalles ornamentales. No hay nada en la Biblia que sea nada más para adornar. Todo lo que está escrito es útil. Y entonces la pregunta es, ¿por qué está esto aquí? ¿Qué está queriendo decir Dios cuando Pablo escribe esto para nosotros? Y entonces vamos a empezar con lo primero, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Vamos a tratar de averiguar qué es lo que podemos saber sobre ellos. ¿Qué nos dice Pablo sobre ellos? Sin necesidad de usar un diccionario, vamos a tratar de ver aquí en el texto qué es lo que sabemos de ellos. Y entonces en nuestra lista primero nos encontramos a un tal Tíquico. Y Tíquico es un creyente gentil de alguna parte de Asia que Pablo identifica como un hermano, un ministro y un esclavo como él. Sí, fíjate las palabras que Pablo está usando: hermano, ministro, esclavo como él. Esto es todo lo que sabemos de Tíquico. Vete imaginando a Tíquico. ¿Cómo lo imaginas? Nota esto, Cuando Pablo les dice, porque está ahí en el versículo, en cuanto a todos mis asuntos les informará a Tíquico, eso significa que esta persona iba a llegar a la iglesia de Colosas con la carta. Él llevaba la carta, él iba a leer la carta y él iba a dar la interpretación autoritativa de la carta. Sí, por eso Pablo le está diciendo, él te va a informar de todos mis asuntos. O sea, no es nada más te va a decir cómo la estoy pasando, sino que va a llevar la carta. Y si tú tienes una duda de lo que yo he escrito ahí, ¿a quién le vas a preguntar? A Tíquico. Él te va a informar de todo lo que yo estoy queriendo decir. Y entonces, imagínate a Tíquico, no sé, yo me lo imagino barbón, alto, con algo de presencia, ¿no? No sé, alguien que tú verías y dirías, wow, este sí es un cristiano. Para que Pablo diga, él va a ir y va a explicar, seguramente era alguien que tenía un buen testimonio. Pero despuesito de Tíquico, nos encontramos a Onésimo. Y ustedes ya pasaron por la carta a Filemón. ¿Quién es Onésimo? Bueno, Onésimo es un esclavo que aparentemente había robado algo a su dueño y había escapado. Se topa con Pablo en la cárcel,
se convierte a Cristo y Pablo lo manda de regreso a su dueño. Y entonces tienes a Tíquico y tienes a Onésimo. Y después de Onésimo tenemos a Aristarco, Marcos y Jesús Justo, que estos tres son descritos, son identificados como judíos. Y luego tenemos a Epafras, que es el fundador de la iglesia de Colosas, a quien Pablo aplica el mismo título que se aplica a él al principio de las cartas: siervo de Jesucristo. Y finalmente tenemos a Lucas, Demas y Arquipo. Todos estos últimos tres, gentiles. Entonces fíjate este grupo que tienes. Tienes Tíquico, tienes Onésimo, ¿sí? Tienes a Aristarco, Marcos, Jesús Justo, que son judíos. Tienes a Epafras, el plantador de la iglesia. Y luego tienes a Lucas, Demas y Arquipo, que son gentiles. Te pregunto, ¿qué tienen en común tres judíos con un grupo de misioneros gentiles, un esclavo fugitivo que va de regreso a su hogar y Pablo el apóstol? ¿Qué tienen en común todas estas personas que de una u otra forma parecen todas conectadas al final de una carta? Bueno, lo que estas personas tienen en común es lo mismo que tenemos en común tú y yo. Todas estas personas tienen en común a Cristo. Y eso es lo que las une. El evangelio es lo que hace de este grupo tan diverso un grupo. Es lo que las une, lo que las pega con un mismo propósito: el glorificar a Cristo. Y entonces cuando tú revisas esto y lo meditas por un tiempo, porque puede parecer sencillo decir, bueno, es como que yo ande con un gringo pero no, es algo mucho más profundo que eso. Porque recuerda que, por ejemplo, para los judíos, simplemente comer con un gentil ya era lo peor de lo peor. Y para los griegos, que consideraras a un esclavo igual que a ti, olvídalo. El esclavo no era una persona, por eso era esclavo. Y sin embargo, aquí tienes a todos estos echados en la misma bolsita con los mismos adjetivos: consiervo, amado hermano, ministro, todos reconocidos por igual. Simplemente porque tienen en común a Cristo. Simplemente porque tienen en común a Cristo. De una o de otra forma, todas las personas aquí son identificados como siervos de Cristo, como colaboradores de Pablo en el reino de Dios. Y entonces cuando Pablo escribe toda esta larga lista de nombres, no está simplemente mandando saludos. Esta no es la parte social de la carta, sino que Pablo le está diciendo a la iglesia en Colosas: aquí están estos hombres a quienes ustedes pueden imitar como ejemplos y a quienes ustedes deben escuchar. Ustedes no están solos en medio de todo esto. Estos hombres, todos estos, colaboran conmigo. Y esto es importante para nosotros, porque así como Pablo le hace ver a la iglesia de Colosas, una iglesia que no conoce, que Dios ha provisto todo un cuerpo de personas de muchos tipos de origen diferente. Así, esta misma porción nos hace ver a nosotros que Dios nos ha provisto hoy con este mismo tipo de personas, con personas que están a nuestro alrededor, a quienes podemos escuchar y seguir, a creyentes maduros que modelan lo que significa vivir para Cristo. Estos creyentes, igual que los nombres mencionados aquí, no deben de ser seguidos como modelos infalibles de cristianismo, sino como pecadores débiles y necesitados que se aferran a Cristo, igual que tú y que yo. Pero nota por favor lo que Pablo está haciendo. Pablo da instrucciones respecto a la suficiencia de Cristo. Aplica esto. Si Cristo es suficiente, significa que tú no necesitas misticismo, no necesitas ascetismo, no necesitas legalismo. Si Cristo es suficiente, significa que tú tienes acceso al Padre y que por lo tanto puedes morir a la avaricia y a la mentira, y tu mirada debe estar puesta arriba. Pero antes de terminar la carta, Pablo dice: si Cristo es suficiente, eso significa que tú no estás solo. Tú no estás solo.
Dios ha provisto un grupo de personas que están a tu alrededor, a quienes tú deberías escuchar e imitar. En su bondad, Dios nos ha dado esto. Y ahora, la pregunta obviamente es, ¿cómo estas personas modelan a Cristo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo colaboran con Pablo? Y esta es nuestra segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hacen estas personas? Bueno, podemos resumir lo que estas personas hacen en 3 palabras que aparecen ahí en el texto. Consolar, estimular, agonizar. ¿Qué hacen estas personas? Consolar, estimular, agonizar. Entonces, lo primero, estas personas consuelan. En el versículo 7 y 8, hablando de Tíquico, Pablo dice, para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones, que consuele sus corazones. Ahora, la palabra específica que Pablo usa aquí está cargada con la idea de redención. En la Biblia, consolar siempre tiene que ver con la obra de redención de Cristo. Encontramos la idea más explícita en Isaías 40, versículos 1 y 2. Fíjate lo que dice. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Nota lo que está diciendo. Dios dice, ve y consuela. ¿Cómo? Dile que yo he quitado toda su maldad. Yo la he limpiado por completo. Ese es el consuelo. Consolar significa proveer descanso a través de la obra de Cristo. Consolar no significa decirle a la persona, no te preocupes. Si Dios no te dio ese carro es porque tiene uno mejor para ti. ¿Y sabes por qué no es consuelo? Porque tú no sabes si tiene uno mejor para él. ¿Qué tal que el plan de Dios es que esa persona no tenga carro? Y tú le acabas de dar una esperanza que no te consta qué es lo que Dios quiere hacer. Y esa persona puede aferrarse a esa esperanza. Y esa esperanza puede nunca llegar. Y el proverbista dice, la esperanza que tarda en llegar enferma el corazón. El consuelo no tiene que ver con decir, no, mira, todo en tu vida se va a arreglar. No, el consuelo es este. Es que el problema más profundo de tu vida ya está arreglado. Es que el problema que más te agobia o debería agobiarte, Cristo ya lo ha solucionado. Tu iniquidad ha sido quitada. Y entonces tomamos esa obra de redención y a fin de consolar la aplicamos a las personas. ¿Qué significa que Cristo haya quitado toda mi iniquidad y que mi pecado ha sido perdonado? ¿Qué significa esto para una persona que vive con vergüenza? Bueno, el autor de Hebreos nos dice que Cristo llevó todo el oprobio sobre él. Cristo ya cargó la vergüenza, tú no tienes que cargarla. Él te conoce por completo y así te ama. No hay nada de lo que debas avergonzarte. ¿Qué significa traer esto para una madre que dice, yo no puedo hacer todo lo que sé que tengo que hacer? Porque la condición de vida en la que estoy no me lo permite. ¿Cómo es que lo aplicas a esta persona? Porque aquí se pone más complicado. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿Cómo yo puedo tomar la obra de redención de Cristo y aplicarla a esta persona? Y esto es lo que vamos a ver después. Pero la idea aquí es, tú y yo debemos de proveerles a las personas algo tan glorioso, tan bello, tan majestuoso, que traiga refrescamiento incluso en medio de la aflicción. ¿Y qué es lo único que es tan bello y tan glorioso y tan grande y tan majestuoso que puede hacer esto? Cristo. Cristo es lo único que puede hacer esto. Y cuando yo quiero consolar a una persona, ¿qué le ofrezco? A Cristo. Le ofrezco a Cristo. Pablo dice en 2 Corintios 1:6, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y entonces Pablo lo que está diciendo en este versículo es esto. ¿Cómo puedes tú darle a Cristo a una persona en cierta situación
Bueno, tú pasas por esa situación, recibes a Cristo, y cuando alguien más está caminando por ahí, tú vienes y dices, yo ya sé lo que significa pasar por ahí. Y el consuelo que yo recibí, ese yo te doy. Ahora, quiero que veas esto. Esto transforma la forma en que vemos nuestras aflicciones. Porque tus aflicciones no se tratan de ti. Porque ciertamente las aflicciones son algo que Dios usa para santificarnos, para refinarnos. Pero no nada más lo usa para eso. Cuando Dios nos pasa por aflicciones, también está pensando en otros. ¿Y sabes en quién deberías pensar tú? En otros. Deberías de pensar en otros a fin de que cuando otros pasen por situaciones similares a estas, tú puedas proveer consuelo para ellos. Esto es lo que estos hombres están haciendo. Por eso todos ellos son llamados consiervos, es decir, esclavos junto con Cristo. Algunos de estos hombres han estado en la misma cárcel que Pablo. Saben lo que significa ser rechazados, tratados injustamente, engañados. Y entonces cuando estos hombres lleguen con los colosenses, estas personas van a entender lo que los colosenses están viviendo. Y van a poder aplicar la obra de redención a sus vidas. Entonces, lo primero que este grupo hace es consolar. Lo segundo es estimular. En el versículo 11, hablando de lo de la circuncisión, Pablo dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Ahora, yo quiero enfocarte, porque ese es el énfasis de Pablo. No es lo que tú tienes que hacer, sino en lo que Dios nos ha dado a través de su iglesia. Dios ha provisto personas a tu alrededor que funcionan como un estímulo. ¿Cómo las personas estimulan a otras? Bueno, estimular plenamente significa animar, ayudar a otros a seguir a Cristo. Por ejemplo, haciendo referencia a la carta de Filemón otra vez, ¿te acuerdas que Pablo le escribe a Filemón y le dice, hazme solo este favor, recrea mi corazón en Cristo? Sí, estimula mi corazón, anima mi corazón, es la palabra que está ahí. ¿Cuál es el favor que le está pidiendo? Le está diciendo, recibe a Onésimo como a mí mismo. Pero Pablo conecta eso con el fruto del evangelio. Le dice, yo lo que quiero de ti no es dinero. Yo lo que quiero de ti es fruto del evangelio. Y en este caso se ve ¿cómo? Recibiendo a Onésimo, como si me recibieras a mí. ¿Cómo estimulamos a otros? ¿Cómo somos estimulados? Bueno, el autor de Hebreos lo dice así, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cómo estimulamos a otros? Estimulamos a otros al amar a Cristo y amar a la iglesia de manera explícita. Estimulamos a otros cuando les invitamos a introducirse en nuestras vidas y que vean cómo es que nosotros estamos amando a Cristo y a la iglesia. Y para eso, en parte, nos congregamos. No nada más para recibir y aprender y escuchar, sino que yo vengo y quiero exhortar a otros, quiero estimular a otros, quiero animar a otros. Porque Cristo nos ha dado una iglesia que funciona para estimularnos, para animarnos. Es evidente que los nombres que Pablo menciona aquí aman a Cristo y a la iglesia. Por eso están trabajando junto con Pablo como colaboradores. Por eso son intencionales en animarse unos a otros, en cuidar unos de otros. En tercer lugar, dijimos que estas personas agonizan. Y ahora, si pusiste atención, esta palabra no está literalmente ahí, pero sí está ahí. En el versículo 12, hablando de Epafras, dice, Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios.
porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Ok, la palabra agonizar está donde dice tiene profundo interés. Es justo la misma palabra que ya hemos visto antes en Colosenses, cuando Pablo habla de él mismo, agonizando por la iglesia. Ahora dice, Epafras agoniza por ustedes. ¿Cómo agoniza? Esforzándose siempre intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Así es como Epafras agoniza, pero no solo así, sino que recuerda, Epafras plantó la iglesia en Colosas y luego fue y contó a Pablo qué estaba pasando. Activamente está trabajando para la iglesia. Y si tú alguna vez has servido a una persona de la iglesia en un tiempo sostenido y largo, vas a darte cuenta que efectivamente es agonizar. Porque implica morir a muchas cosas. Implica sacrificar muchas cosas. Servir a otros es morir. No se puede servir sin morir. Y entonces Pablo está diciendo, aquí tienes este grupo de personas que están a tu alrededor. ¿Sí? Estas personas agonizan por ti. No simplemente Epafras dice, ay, déjame, le mando un WhatsApp al hermano fulanito a ver cómo está. No. Está literalmente, activamente, intencionalmente buscando a estas personas a fin de presentarlos que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Pudieras tú buscar que una persona esté firme, perfecta y completamente segura en toda la voluntad de Dios por puros WhatsApps? No, ¿verdad? Requiere mucho más que simplemente unos mensajitos que van y vienen. Y esto es lo que Epafras está haciendo. Su vida está volcada en esto. Ahora, detente por un momento, por favor. Imagínate que estás ahí, en la iglesia de Colosas. Si yo estuviera en Colosas, seguramente en este momento estaría muy confundido. Porque hay un grupo de personas que está diciendo, bueno, sí, todo lo que Pablo dice, sí, pero agrégale las fiestas, hay que guardar la luna, no hay que comer esto, no hay que comer aquello. Y se escucha convincente, porque además recuerda que Pablo dice que estas personas tienen apariencia de piedad, de sabiduría. Entonces tú los ves y dices, ay, híjole, pues a lo mejor sí tienen razón. O sea, y aparte yo no estoy diciendo que Cristo no, nomás estoy diciendo Cristo sí y hay que hacer esto. Sí, o sea, sí creo en Cristo, pero hay que hacer esto. Y estás ahí en medio de la iglesia confundido, sin saber para dónde ir. Pero de pronto te llega una carta donde te dicen, oye, fulanito, sutanito, manganito, perenganito, Juan, Pedro, pam, están preocupados por ustedes. Van a ir para consolarlos, van a ir para estimularlos. Ellos continuamente están agonizando por ustedes. ¿Cómo te sentirías? Animado, ¿no? Amado, cuidado. Dirías, wow, qué increíble que Dios haya dado en su bondad esto. Yo no conozco a ninguno, es más, no conozco ni a Pablo. Y Él está enviando gente a fin de que yo esté bien cuidado. Esto no puede ser otra cosa más que la gracia de Dios. Y esta es la intención de Pablo al escribir esta larga lista de nombres. Les está diciendo, iglesia, no están solos. Ustedes no están solos. Pero nota, por favor, las tres cosas que están aquí. Porque comenzamos en consolar, ¿recuerdas? Y decimos, es aplicar la obra de redención de Cristo a las personas. Pero no solo es consolar de una manera teórica, sino que terminamos en agonizar. Yo te preguntaba, ¿cómo ayudas a una mamá que dice yo no puedo hacer todo esto? ¿Qué tipo de consuelo le traes? Bueno, le traes consuelo, estímulo y agonizas por ello. Y eso significa que le vas a decir, la obra de Cristo significa que tú no estás sola. Cuando Dios dice que Él es tu esposo,
Él es tu esposo a través de la iglesia. Y yo voy a agonizar para que tú no tengas que cargar todo eso solo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es lo que Pablo nos está mostrando. Cristo nos ha dado un regalo hermoso en la iglesia. Y esto nos lleva a contestar entonces nuestra última pregunta. ¿Qué tiene que ver esta lista de personas con la suficiencia de Cristo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver. En una carta que enfatiza la suficiencia de Cristo, esta sección de saludos nos apunta a nuestra dependencia mutua, a través de la cual descansamos en Cristo. Cuando hablamos del problema de la soledad, hablamos de un problema que es fundamental para la humanidad. Y la Trinidad nos ayuda a entender por qué la soledad es tan dolorosa y por qué existe en un grado que existe. Porque piensen un momento en esto. Cuando regresamos al jardín del Edén y nos encontramos con Adán, ¿recuerdas? Adán es el primer ser humano creado. Adán no tiene pecado, está puesto en el jardín, en la presencia de Dios. Todo está bien, pero enseguida Dios nos dice que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Adán está solo. No hay pecado. Y sin embargo Adán está solo. La soledad no es el fruto del pecado. La soledad es un síntoma de que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y como seres creados a la imagen de Dios, tú y yo necesitamos a otros. Necesitamos a quien amar. Necesitamos a alguien con quien trabajar. Necesitamos a alguien con quien hablar. Necesitamos a alguien con quien compartir. Dios existe en una Trinidad. Y al crearnos a su imagen nos está diciendo, parte de tu naturaleza como ser humano es que tú necesitas a otros. En una comunión profunda necesitas a otros. Pero no solo nos dice necesitas a otros, sino que provee esos otros. A través de la obra de Cristo, en su bondad, Él nos ha provisto de su iglesia. Él nos ha dado un cuerpo para andar, para seguir, para perseverar. Cristo ha dado dones a su iglesia en forma de personas que consuelan, animan, sirven. A través de la iglesia, tú y yo podemos experimentar el cuidado de Dios. Podemos experimentar su amor. Cristo dice en Juan 15, versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y luego Pablo dice en 2 Corintios 1:24, nosotros somos colaboradores para su gozo. ¿Para qué trabaja Pablo y todo su grupo de colaboradores? Para el gozo de la iglesia. Para el gozo de la iglesia. Entonces, ¿cómo experimentamos tú y yo el gozo de Dios? ¿Cómo es que crecemos en nuestra fe? ¿Cómo es que hacemos para perseverar en medio del mundo? Bueno, nos aferramos al cuerpo de Cristo. Cristo nos ha unido a su iglesia, a su cuerpo, y es a través de ella que tú y yo experimentamos su amor de manera tangible. Yo comencé preguntándote, ¿qué diferencia hace la iglesia para nuestra soledad? Y la respuesta es que debería de hacer toda la diferencia, porque es un regalo de Dios para nosotros. Pero quisiera invitarte a reflexionar en dos cosas. La primera es esta. ¿Te estás aferrando al cuerpo de Cristo? ¿Estás realmente tomándote de la iglesia? Porque la iglesia no es un lugar al que simplemente vas y sales, sino que son las personas que están a tu alrededor, en las cuales deberías de invertir tu vida, y ellos deberían invertir la suya, deberían derramarse hacia ti. Pero muchas veces tú y yo no queremos esto. Cerramos la puerta.
Decimos, no, yo no quiero que nadie me conozca de verdad, yo no quiero que nadie entre en mi vida de verdad, yo no quiero que nadie vaya a mi casa porque no quiero que vean lo que pasa en mi casa, no quiero que vean lo que está ahí. Y cuando tú y yo cerramos la puerta a la iglesia, ¿cómo vamos a experimentar el amor de Dios? Claro que en nuestra cultura individualista decimos, no, yo sí experimento el amor de Dios en mis devocionales en la mañana, pongo unas alabanzas y lloro. Y sí, es cierto, podemos experimentar el amor de Dios en nuestras devociones individuales, pero el cristianismo no es individual. El cristianismo es colectivo. Y si queremos crecer, necesitamos dejar que la iglesia nos conozca profundamente. Eso significa que también le vas a decir a las personas maduras de la iglesia, esta es mi lucha. Yo estoy luchando con esto, yo estoy batallando con esto. Sí. Tal vez esto es algo que no le he contado a nadie, pero me cuesta demasiado trabajo. Y te lo digo porque reconozco que necesito a otros. Te lo digo porque sé que yo solo no puedo hacer esto. Necesito de tu ayuda. Y entonces, esto es lo primero que quisiera que todos meditáramos. ¿Estamos realmente tomándonos de la iglesia? ¿Estamos realmente aferrándonos a ella? ¿Estamos siendo intencionales en abrirnos a fin de que otros nos conozcan? Y la segunda cosa que me gustaría que reflexionaras es, ¿estás siendo tú un colaborador de estos? Dentro de los saludos hay algunas instrucciones dirigidas a la iglesia de Colosas. La primera la encuentras en el versículo 10, donde Pablo habla acerca de Marcos y termina diciendo, si va a verlos, recíbanlo bien. La segunda está al final en el versículo 17, díganle a Arquipo, cuida del ministerio que ha recibido del Señor para que lo cumplas. Y al final Pablo dice esto, acuérdense de mis cadenas. El ser unido al cuerpo de Cristo y recibir del cuerpo de Cristo estímulo, consuelo, la agonía de otros que sirven para mi gozo, implica que yo recibo a estos ¿cómo? Los recibo bien, de brazos abiertos. Te dejo entrar y trato de construir una relación de confianza. Implica también que te animo a perseverar en el ministerio. ¿Cómo animas a una persona que está queriéndote ayudar y que agoniza por ti? Bueno, lo animas dando fruto de buenas obras, amando a Cristo y a la iglesia. Así lo animas. Y te acuerdas, no de las cadenas de Pablo, pero del sacrificio de Cristo. Constantemente lo traes a tu mente y reconoces que es solo por su sacrificio que tú estás aquí y que yo estoy aquí. Y entonces la segunda cosa que yo quisiera preguntarte es esto. ¿Estás consolando, estimulando y agonizando por otros creyentes? ¿Tu vida está marcada por este ritmo de consolar a otros, de estimular a otros y agonizar por ellos? Cuando esta mamá vino y dijo, yo no puedo, su siguiente respuesta fue, la iglesia no me ayuda. Nadie me ayuda. Y eso debería quebrar nuestro corazón. Porque no fuimos unidos al cuerpo de Cristo para cruzarnos de brazos. Fuimos unidos al cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo, para sustentar el cuerpo de Cristo, para ser sustentados por ese mismo cuerpo. En su bondad, Cristo nos ha provisto esto. Y en respuesta a esa bondad, nosotros hacemos lo mismo. Porque Cristo ha redimido para sí mismo un cuerpo. Tú y yo podemos perseverar en medio de la aflicción. Tú y yo nunca estamos solos. Nunca estamos solos. O por lo menos no deberíamos estarlo. Ora conmigo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia, Señor, tú nos has provisto de un cuerpo, Señor,
que nos sustenta, que nos estimula, Señor, que hace tangible tu amor y tu cuidado por nosotros, que hace tangible tu belleza, Señor, que podemos ver a través de él tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, a unirnos, a aferrarnos a este cuerpo y a vivir como parte de él, dándonos, Señor, y recibiendo también de él consuelo, estímulo, corrección, agonías. Que nuestras vidas estén marcadas por un amor que muestre a todos que tú realmente eres, Señor, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.